Introducción. En este podcast hablaremos de una película en específico, El Gran Torino. Y no es lo que piensas, no será un resumen de la película, sino que hablaremos de la religión, la moral y la cultura con relación a la película. Cuando piensas en el nombre El Gran Torino, se te viene a la mente que ese es el personaje, pero no, el personaje es Walt Kowalski. A lo que se refiere con Gran Torino es el automóvil de Walt, ya que este es muy importante para la historia. Para hablar de religión, moral y cultura, primero tenemos que saber qué es esto. Religión, por así decirlo, es una creencia. En cambio, la moral es el conjunto de costumbres, normas y valores que rigen las acciones de un individuo o de un grupo de individuos. Por último, la cultura es el conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cine y Realidad, el espacio donde conectamos películas con lo que sucede en el mundo. Hoy hablaremos de Gran Torino, la película de Clint Eastwood y su relación con casos reales. Y para eso me acompañan mis compañeros de clase, Cristina, Carla, Jimena y Abed. ¿Cómo están todos? Hola, muy bien. Gracias. Hola, bien. Para arrancar, Gran Torino cuenta la historia de Walt Kowalski, un veterano de guerra que vive en un barrio donde la comunidad Hmong empieza a crecer. Él al inicio es racista y distante, pero la convivencia con sus vecinos cambia su visión del mundo. Exacto. Y lo central es como Tao, un adolescente Hmong, se ve presionado por una pandilla. Eso desata todo el conflicto. Lo interesante es que no se queda en la violencia, sino que muestra la transformación de Walt. Pero lo más fuerte es que esa violencia de pandillas y esa discriminación no son ficción, ¿verdad, Abed? No, para nada. En Estados Unidos, sobre todo en barrios marginados, hay registros de jóvenes reclutados por pandillas y muchas veces los migrantes recién llegados son los que más vulnerables están porque buscan identidad y protección. Hablemos del racismo. Walt al inicio suelta comentarios muy ofensivos hacia la familia de Tao. Sí, y eso me recordó mi propia experiencia. Cuando mi familia migró, algunos vecinos nos decían cosas hirientes solo por ser los nuevos o por hablar diferente. Lo que refleja muy bien a la película es cómo el prejuicio se puede transformar con la convivencia. Walt pasa a rechazar los Hmong a defenderlos como familia. Eso tiene un paralelo real. Hay estudios sobre comunidades donde la primera reacción hacia migrantes es negativa, pero con el tiempo, al compartir espacios como la escuela o el trabajo, los vínculos se vuelven positivos. Y aquí, el cine funciona como espejo. Nos obliga a ver que los prejuicios no son algo aislado, sino parte de nuestra vida cotidiana. Bueno, ahora vamos con el tema más crudo, la violencia de pandillas. Tao es forzado a intentar robar el auto de Walt como prueba para entrar a la pandilla. Ese tipo de presión es algo que vemos en muchos barrios, de verdad. Claro, hay casos documentados donde adolescentes, incluso de 13 o 14 años, son obligados a delinquir para probar lealtad, y si no lo hacen, son castigados o perseguidos. Lo difícil es que muchos jóvenes no tienen alternativas. Mis primos, por ejemplo, vivieron en un barrio donde la única opción era o estar en la escuela con becas o caer en esas pandillas. Otro tema muy interesante, el choque cultural. La escena en la que Walt entra a casa de los Hmong y siente totalmente incómodo es muy realista. Sí, yo recuerdo algo parecido en mi casa. Seguimos celebrando tradiciones de nuestro país y algunos vecinos se sorprendían, pero poco a poco entendieron y hasta se unieron a celebrar con nosotros. Eso conecta con la idea de que la cultura no divide, sino enriquece. Walt pasa de sentirse raro en la casa a disfrutar la comida y los rituales. Y lo mismo pasa en la vida real cuando hay espacios de integración como festivales comunitarios o escuelas multiculturales. Los prejuicios se diluyen y las diferencias se vuelven aprendizajes. Pasemos a un tema que también aparece en la película, la religión y la moral. ¿Qué opinan del papel del sacerdote joven que insiste en hablar con Walt? Es muy interesante. Al principio, Walt lo rechaza porque no cree necesitar consejos espirituales, pero esa figura del sacerdote representa la moral tradicional, buscar el perdón, la confesión, la redención.
Y al final, Walt sí recurre a la confesión. Eso marca un cambio interno. Aunque él mismo no era religioso, reconoció la necesidad de limpiar su conciencia. Aquí la religión funciona como espejo moral. En la vida real, muchas comunidades migrantes se apoyan en la fe para resistir la violencia o el rechazo. Y en el caso de Walt, la moral no viene solo de la iglesia, sino de su decisión personal de sacrificarse por otros. Yo lo vi como una combinación. La religión le dio un marco, pero fue su experiencia con la familia Amon lo que lo llevó a actuar. Es decir, la moral se construye entre los que creemos y lo que vivimos. Y ese cruce entre fe y experiencia es muy actual. Mucha gente no se considera religiosa, pero sí busca actuar con ética y responsabilidad hacia los demás. Ahora hablemos del desenlace. Walt se sacrifica para salvar a Tao y a su familia. Es un final impactante. Para mí, muestra que el verdadero cambio moral es pasar del egoísmo a darlo todo por los demás. También es un símbolo de redención. Walt carga con culpas del pasado y su sacrificio es como una forma de reconciliarse con la vida y con la comunidad. En lo real, claro, no todos se sacrifican de esa manera, pero sí hay personas que deciden enfrentar injusticias por otros. Y lo inspirador es ver que incluso alguien con prejuicios puede transformarse en alguien capaz de amar y proteger. Entonces, Gran Torino no es solo cine, sino un espejo de temas reales: racismo, violencia, migración, choque cultural y también religión y moral. Exacto, nos recuerda que los prejuicios existen, pero también la posibilidad de cambiarlos. El cine no nos da soluciones, pero sí nos invita a reflexionar. Y a pensar cómo la ética y la fe pueden guiarnos en tiempos difíciles. Sobre todo, que las diferencias no nos dividan, sino que nos hagan más humanos. Hemos hablado de racismo, de violencia, de choque cultural, de religión y moral. Y al final, Gran Torino nos deja una pregunta central. ¿Es posible cambiar? Yo creo que sí. Walt es la prueba. Comienza como un hombre lleno de prejuicios y termina siendo alguien capaz de sacrificar su vida por una familia que no era la suya. Y en la vida real también pasa. Hay personas que por experiencias transforman sus ideas y sus actitudes. Para mí la película nos recuerda que el cine no es solo entretenimiento, es una herramienta para cuestionar la realidad. Al ver a Walt, nos vemos obligados a preguntarnos, ¿qué prejuicios guardamos nosotros? ¿Con quiénes no queremos convivir? ¿A quiénes tratamos como extraños? Desde lo social, creo que Gran Torino refleja perfectamente cómo funcionan las comunidades. Al principio los migrantes son vistos como amenaza, pero cuando se construye confianza, se convierten en parte fundamental del vecindario. Eso pasa en la vida real con comunidades latinas, asiáticas o africanas en muchas ciudades del mundo. Y yo rescato la parte personal. La película me enseñó que aunque te rechacen por tu cultura o por tus costumbres, siempre hay espacio para tender puentes. Walt no se, no se convirtió en monje, pero aprendió a respetarlos y hasta quererlos. Y eso es lo que necesitamos, respeto mutuo. Y claro, está la religión y la moral. Walt buscó la confesión, pero más allá de la iglesia, su acto fue un acto moral, una decisión de entregar su vida para salvar a otros. Eso nos lleva a pensar, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Vivimos con coherencia entre lo que decidimos creer y lo que hacemos? Yo diría que ese es el gran mensaje. No importa cuánto odio o prejuicio cargues, siempre existe la posibilidad de remitirte a través de tus actos. Y el cine, al mostrarnos esta historia, nos invita a no cerrar los ojos ante los problemas sociales, sino a enfrentarlos. Porque el racismo, la violencia y los choques culturales no son ficción, están aquí, pero también están la solidaridad, la empatía y la posibilidad de cambio. Y lo importante es recordar que detrás de cada cultura, de cada acento y de cada rostro distinto hay personas con sueños y miedos igual que nosotros. Así que es, así que esa es nuestra invitación final. Mirar más allá del prejuicio, aprender del otro y atrevernos a cambiar como lo hizo Walt. Aunque sea tarde, porque nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Cine y Realidad. Y a quienes nos escuchan, ¿qué opinan? ¿La moral y la religión aún influyen en cómo enfrentamos los problemas sociales?